Seguimos con nuestra serie del libro de Marcos y les pido que abran sus Biblias en Marcos 8 del 22 al 26. Yo sé que siempre lo digo, pero es necesario tener una Biblia. Entonces, no tanto para aquí, sino para sus casas y meditar en el Señor en sus casas. Pero cuando viene aquí sin Biblia, a la entrada hay Biblias a mano izquierda. Entonces, Marcos 8, del 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con toda claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, como lo vamos a ver el día de hoy. Te pido que toda situación que estemos pasando sea tocada, sea afectada, sea influenciada por tu palabra en el día de hoy. Ahora yo estaba tratando de memorizar alguna frase de las canciones para tomarla como ancla en el día de hoy. Y había una parte que decía algo que dice el libro de Salmos, que es que tú eres mío y yo soy tuyo. Y yo te pido que así sea para cada uno de nosotros, que nos llevemos puntos importantes de los cuales a meditar y puntos importantes que nos dan libertad. Acompáñame, por favor, y acompáñanos a todos en este rato. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si a ustedes les pasa, creo que a muchos les pasa lo mismo que a mí. Cuando experimentamos algo lindo, cuando experimentamos algo bueno y algo rico, nos gusta compartirlo con los demás. A mí me pasa y me pasa muchísimo con la comida. Siempre ando recomendando cosas ricas. De hecho es vacilón porque aquí he recomendado ciertos restaurantes y la gente después de la celebración del sábado, la mayoría de veces me manda fotos de que están en ese restaurante, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice el sábado queremos ir a comer a algún lado, pero uno se queda trabado y no sabe a dónde. Una vez recomendé una bolsita de snacks de Jack's, no sé si se acuerdan, y mucha gente me mandó fotos comiendo de los snacks de Jack's. Entonces es increíble porque cuando algo nos afecta, cuando algo es muy positivo, cuando algo es muy sabroso, lo compartimos. Pero esto me hace hacerme una pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes. Qué interesante, qué triste o qué fuerte que nosotros podamos compartir con tanta libertad y con tanta fuerza acerca de restaurantes, acerca de tiendas, de descuentos, de cosas así, y no compartimos del Señor Jesús. Es algo muy fuerte, porque si usted ha confiado en Jesús,
Dice la palabra de Dios que a todos los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted ha creído en Él, usted tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y cuando uno es un hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos empieza a cambiar. Entonces, ¿cómo no compartir eso con todas las personas que podamos? Si es lo más valioso, Jesús es la perla preciosa de cada uno de nosotros. Yo sé que a veces es incómodo. Yo sé que a veces es importante y cuesta identificar el momento. Pero si uno lo tiene en la mente, sobre todo en el corazón, las cosas van a salir bien. Yo ayer tenía una cena con mi familia y venía cansado un poco después de la iglesia. Y oré y le dije al Señor, Señor, ayúdame a tener buena actitud y a pasarla bien en este lugar. Y Dios me ayudó. Entonces, cuando vayamos a algún lugar, cuando vayamos a alguna fiesta, cuando sepamos que nos vamos a topar con alguien, tratemos de compartirle lo más importante que necesitamos. Y esta palabra es clave, nuestro testimonio. Testimonio viene de la palabra testificar, que es como establecer y asegurar a las personas de algo que ha sucedido en nosotros. La Biblia habla muchísimas veces de este tipo de cosas. Si ustedes recuerdan, había unos hombres, unos amigos, que habían experimentado algo con Jesús muy fuerte. ¿Por qué sabemos que habían experimentado algo con Jesús muy fuerte? Porque agarran a su amigo paralítico y quieren llevarlo donde Jesús. ¿Por qué lo quieren llevar donde Jesús? Porque están absolutamente seguros que si lo llevan donde Jesús, algo muy poderoso puede pasar. Era un hombre paralítico. Lo podemos leer en Marcos 2, del 1 al 5. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego, al hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. En aquella época, las casas eran así, no eran así o de ninguna forma, porque allá no llovía mucho. Entonces las casas eran hechas de tierra y de barro y de un adobe especial. Era muy fuerte el techo. Entonces el esfuerzo que tuvieron que hacer estas personas fue muy fuerte. Y además, qué carebarros, ¿verdad? Romper un techo que no es de ellos. Pero ellos están tan seguros que Jesús puede hacer algo por su amigo paralítico, que hacen todo tipo de esfuerzo para llevarlo a Jesús. Y lo llevan a Jesús y tienen tanta seguridad porque ellos tienen que haber experimentado algo con Jesús. Lo mismo ocurre con la mujer samaritana, ¿verdad? En Juan 4. Jesús se topa con la mujer samaritana al mediodía. Eso es un tema importante. Ese es uno de esos datos técnicos bíblicos que es importante saber. Esta mujer fue al mediodía al pozo a sacar agua porque todo mundo sacaba agua en la mañana. Esta mujer fue al mediodía para no toparse a nadie, porque nos damos cuenta después que Jesús le habla y que ella había tenido una vida difícil y no una vida muy fácil en cuanto a sus relaciones.
Jesús habla con ella, Jesús le dice que Él es el Mesías. Y vean lo que dice Juan 4:39 después de que ella experimentó algo muy fuerte. ¿Qué fue lo que hizo? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él, en Cristo, por el testimonio, porque ella cuando se devolvió al pueblo testificó que Cristo le dijo todo lo que ella haya hecho. También nos acordamos del endemoniado de Gadara, ¿verdad? Un hombre que era un loco, que estaba lleno de cadenas, que pasaba por los cementerios y molestaba a mucha gente. Y los demonios que estaban a él obviamente identifican que llega el Señor y les dice, échenos a los cerdos, por favor. Y Jesús los echa a los cerdos y los cerdos caen y se ahogan en el agua. Pero este hombre está tan agradecido, este hombre está tan sorprendido de lo que Jesús está haciendo en su vida, que le dice a Jesús que quiere irse con él. Pero Jesús le dice algo: esto que has experimentado tan fuerte, quiero que vayas a tu pueblo, que era un pueblo gentil, donde nadie había hablado de Jesús, y se lo contés a la gente. Entonces, hay claros ejemplos en la Biblia de personas que han experimentado algo con Jesús, una sanidad, unas palabras de poder, un milagro que los lleva a hablarle a los demás de quién es esta gran persona, ¿verdad? Como dicen los discípulos cuando Jesús detiene la tormenta: ¿y quién es este que tiene poder de hacer que el mar se calme? Este es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas no es ser ingenieros. El propósito de nuestras vidas no es hacer deporte, no es trabajar. El propósito de nuestras vidas es declarar las obras de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ustedes, que si lo han hecho alguna vez, saben que no hay nada que se compare como testificar de lo que Jesús ha hecho en nosotros. No importa lo que pase con la persona, Jesús se encarga de eso. Nuestra responsabilidad es compartirlo. Piense en estos momentos. ¿Qué cosas ha hecho Jesús en su vida que usted no ha compartido? Además de haber perdonado sus pecados, además de haberle quitado su vergüenza, además de haberlo hecho libre, además de haberle asegurado a usted que todos sus errores han sido borrados. Y Jesús los ha puesto tan largo del oriente al occidente, los ha enterrado bajo el mar. Hicimos un chat hace como un año de mis amigos de antes, éramos un poco de pintas, hay unos que siguen siendo unas pintas, y yo decidí, ¿verdad? Las conversaciones eran un poco superficiales, y yo hace unos meses, pensando en esto, en testificar, empecé a enviarles ciertos versículos, siempre ciertas cositas. Nadie responde, todo el mundo empieza a hablar de otra cosa, pero estoy tratando de hacer algo ahí, y sé que algún día, cuando ellos estén en alguna necesidad profunda, eso les va a tocar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que los motivo a hacer esto, a hablar de lo que Jesús ha hecho y de lo que Jesús está haciendo. Volvamos al pasaje, que es pequeño, y vamos a sacar varias enseñanzas de él en paralelo de otras también. Cuando llegaron a Betsaida, ¿verdad? Cuando abarcaron ahí porque venían de otro lugar,
algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Quiero simplemente por cultura general enseñarles un mapa de donde está Betsaida. Vemos que ahí está Capernaum, que es como el centro de operaciones de Jesús. Jesús se movió por ese lado muchísimo. También sabemos que se movió después a Tiro y Sidón y diferentes lugares que eran de gentiles. Pero lo que nos está diciendo el texto es que pasaron el lago y llegaron a este lugar que era Betsaida. La flecha roja deberíamos ignorarla porque ese es el mapa que les voy a poner de hoy en 8, porque el pasaje de hoy en 8 habla sobre cuando ellos llegaron a Cesarea de Filipo. Pero vean dónde está Betsaida. Nos podemos imaginar un poco que cuando llegaron a ese lugar, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. ¿Por qué le llevaron estas personas un ciego a Jesús? Porque de fijo habían experimentado algo poderoso con Jesús, porque probablemente se habían vuelto y le habían entregado su vida a Cristo. Confían en que Jesús pueda hacer algo por ellos. Y esto es importante porque después de este milagro se empieza a realizar una transición en el ministerio de Jesús. Jesús ha pasado por diferentes áreas de no judíos, áreas de judíos, pero ahora Jesús empieza a pensar en la recta final de su ministerio. Jesús después de esto, estamos en el capítulo 8, creo que es en el capítulo 9 que pasa la transfiguración. Capítulo 11 es cuando Jesús entra a Jerusalén y todo el mundo lo saluda con palmas y dicen que Él es el rey. Entonces Jesús ya tenía su mirada en Jerusalén. El pasaje 22 comienza con una serie de personas que llevan a su amigo ciego a donde Jesús. Es interesante porque lo primero que le dicen a Jesús, ¿qué es? Ayúdenme en el versículo 22. Gracias por ayudarme tanto. Le rogaron que lo tocara. Es interesante porque ellos estaban rogándole a Jesús que lo tocara. Porque Jesús ya había hecho muchos milagros por medio de su imposición de las manos. Jesús estaba muerta, la hija de Jairo, pone sus manos sobre la hija de Jairo y le dice, levántate. Y ella se levanta. Jesús pone sus manos sobre una persona que está con la mano paralizada en la sinagoga y la persona deja de tener su mano paralizada. Jesús continuamente hace milagros con sus manos. Y entonces, por eso es que ellos llegan y le dicen que lo toque. Pero aquí hay algo muy importante en lo que tenemos que meditar. Estos hombres solo querían, en su mente estaba que Jesús lo tocara. Para ellos el 1, 2, 3, el 1, 2, 3 es, llevamos a nuestro amigo donde Jesús lo toca y esto está resuelto. Y es muy importante que cada uno de nosotros entienda que con Cristo las cosas no suceden así. Con Dios las cosas no suceden así. Sus caminos son más altos que los nuestros. No encajemos a Dios en que Él tiene que hacer las cosas como las ha hecho antes en nuestras vidas. Dios hace las cosas como Él quiera y de diferentes maneras.
Y es importante porque muchas veces nos ponemos tristes porque hemos hecho una oración o hemos estado en cierto lugar y después de eso Dios ha hecho algo y ahora no lo hace. Pero es que Dios no siempre hace las mismas cosas y de la misma manera. Señor, tócalo. Y Jesús muy amablemente no les dice nada. Pero perfectamente bien les hubiera dicho, no lo voy a tocar. Lo voy a sanar de otra manera. Que ustedes creen que solo puedo sanar tocando a la gente. ¿Cuántas veces sanó hablando? Y es increíble cómo Dios obra en cada uno de nosotros de manera diferente. Creo que he contado esta historia varias veces, pero creo que es un buen ejemplo. Mi esposa y yo tratamos de tener bebé, por varios años. De hecho, Lucy tuvo ciertos procedimientos y yo tenía parte de la responsabilidad de que no podíamos tener hijos y Lucy también. Pasamos años en eso, con doctores y todo. Y un amigo que era músico aquí, más joven con nosotros, de nosotros un poquito, dice que un día estaba en su casa y estaba conversando con su esposa y dijeron, deberíamos empezar a tratar de tener hijos. Y la esposa le dijo, sí, hagamos una cita con el ginecólogo. Ayer dije con el pediatra. Y lo peor es que nadie me corrigió. Entonces me dejan decir tonteras, no me dejen decir tonteras aquí adelante. Entonces sacaron una cita con el ginecólogo, llegaron donde el ginecólogo les dijo que todo estaba bien y que de hecho en ese día y muy cerca de esos días era importante que tuvieran relaciones porque era un buen momento para que trataran. Tuvieron relaciones e inmediatamente ella quedó embarazada. Entonces llega David, muy feliz donde mí, y me cuenta, y tal vez él no pensó muy bien, gracias a su gozo y a su alegría, y me dijo, estamos embarazados. Me lo pudo haber dicho de una manera más dulce. Y yo dije, nosotros llevamos años de tratar de quedar embarazados y no podemos. Y David trata de quedar embarazado una vez y sí puede. Perfectamente bien, yo me hubiera podido pelear con Dios, yo hice esto y David hizo lo otro, pero es que Dios no opera con nosotros de la misma manera. Ahora yo tengo una hija muy hermosa que Dios me dio y David tiene 2 hijos que Dios le dio. Pero en mi mente yo tenía un camino por el cual Dios me iba a dar un bebé. Pero Dios lo hizo totalmente diferente. Entonces ustedes y yo dejemos de ver a la par o debemos de ver hacia adelante a personas donde su mundo se está desarrollando y nosotros decimos, ¿y por qué a mí no? ¿Sabe por qué usted no? Porque Dios actúa siempre de la manera que a Él le da la gana y de maneras muy diferentes. Entonces no encajemos al Señor. Y esto es un poco lo que están diciendo los hombres. Por favor, tócalo. Esto no es normativo. Las maneras en que Jesús obra no son iguales. Pero sí quisiera hablarles de algo que es normativo y algo que Jesús hace después de ciertas cosas que siempre deben de suceder. Y se los voy a adelantar con Isaías 55, el 7 al 9. Que abandone el malvado, el pecador, su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva, que haya un giro de su vida al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia.
Dios no siempre actúa igual en nuestras vidas, pero hay algo que se llama el evangelio, que siempre es igual. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que nosotros caminábamos hacia un lugar, le dábamos la espalda a Dios y nosotros nos creíamos Dios. Pero un día Dios toca nuestro corazón y nosotros tenemos la capacidad de darnos vuelta, de darle la espalda al mundo y estar delante de Dios arrepentidos por todas las cosas que hemos hecho que le han causado dolor, y hacerlo Señor de nuestras vidas y creer que en la cruz Él pagó por nuestros pecados, que en la cruz Él nos sustituyó, porque éramos nosotros el que teníamos que recibir el castigo de nuestros pecados. Y si tenemos esa fe, tenemos fe que Jesús fue enterrado y que al tercer día Él resucitó en gloria, como un ejemplo de que nosotros hemos de resucitar en gloria. Ese es el evangelio, y espero que haya personas aquí que lo estén escuchando y que lo puedan aceptar o empiecen a meterse en él y a preguntar a todas las personas acerca de esto para que lo puedan experimentar y ser salvos. Dice la Biblia, a todos los que creyeron en Él, se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si usted quiere ser llamado un hijo de Dios, porque usted es una criatura de Dios, hasta que usted pone su fe en Cristo y se vuelve su discípulo, si cree en Él, será llamado hijo o hija de Dios. Eso sí no cambia. El evangelio no cambia. Lo que cambia es cómo Dios actúa. En el versículo 23 dice lo siguiente: Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó si estaba bien. Yo quiero que se imaginen esta escena. A veces hay que tener imaginación en la Biblia. Jesús tomó de la mano a este ciego y empezó a caminar con él. No se sabe cuánto era la distancia de la ciudad a donde Jesús quería estar. No sé si eran metros, no sé si eran kilómetros. Si lo agarró de la mano, me imagino que era un rato. Y este hombre era ciego, seguro ya se la jugaba siendo ciego. Pero yo me imagino a Jesús que lo toma de la mano y Jesús le va diciendo cómo tener cuidado en su caminar. Cuidado que hay una piedra grande, hágase para la izquierda. Cuidado que hay un palo, haga un paso más grande. Y es algo hermoso porque así es como Jesús nos ofrece vivir en nuestras vidas. Él nos quiere tomar de la mano y irnos diciendo por dónde ir. Jesús empieza a dirigir a este hombre y este hombre empieza a hacerle caso a Jesús. Vean lo que dice Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, el que se vuelve mi discípulo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted no anda en tinieblas. Y lo que quiero decir con eso no es que no ande en tinieblas mal portado o lejos de Dios. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo le habla claro de lo que usted tiene que hacer y dónde está y lo que está haciendo bien o mal. Y esa es una bendición, porque aquel que cree en Jesús ya no andará bateado, ya no andará en la luna, sino que tendrá claro el camino que tiene que seguir y tendrá claro cuál es el buen camino y el mal camino. Aquel que sigue a Cristo nunca más andará en tinieblas.
No que nunca más se jalará una torta o que nunca más se podrá alejar un poco de Jesús, sino que tendrá claro las cosas que tiene que hacer y dónde lo tiene que llevar Dios. Y es que la intimidad con Jesús es tan importante para ir de la mano con Él y que Él nos vaya diciendo por dónde ir, ¿verdad? La semana pasada andábamos los pastores de la iglesia en una conferencia en Orlando. Y la conferencia se trataba de Dios. Estaban predicando todo durante 3 días acerca de la iglesia de Jesús. Era una de esas conferencias donde empezaba a las 9 de la mañana, terminaba como a las 7 de la noche y había como 3 sermones y un montón de talleres. O sea, uno estaba empapado de la Biblia. Y vieran que al segundo, tercer día, yo había disfrutado muchísimo la conferencia, pero yo sentía como un vacío en mi vida, el vacío que uno siente cuando no tiene como intimidad con el Señor. Y les cuento esto porque es muy diferente, es necesario las dos cosas. Escuchar la palabra predicada de parte de Dios, pero también estar solo delante de Dios. Si usted tiene la costumbre y la debería de tener en las mañanas, siempre digo las mañanas porque yo creo fielmente que debería ser en la mañana. Pero si usted lo tiene en la noche, está equivocado, no, mentira. Pero tener esa intimidad con Dios, esa dulzura, entender que Él es generoso para perdonar y que un pasaje de la Biblia nos traiga luz y nos diga por dónde es algo totalmente diferente porque nos sentimos guiados. Nos montamos al bus, nos montamos al carro y tenemos claridad de cómo vivir ese día. Él iluminará nuestro camino. Vean cómo lo pone el Salmo 18, 28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. No se olviden de esto. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. O sea, si estamos pasando por un momento difícil, Cristo, el Espíritu Santo, va a iluminarnos para caminar en esas tinieblas. Por eso hablo de la intimidad que hay que tener con Dios. Porque cuando tengo intimidad con Dios, siento su dirección y sé para dónde ir caminando en una decisión o en algo difícil. En Juan 1, del 4 al 5, se habla de Jesús como la luz. Vean cómo lo pone Juan. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Vamos a llegar hasta ahí. Cristo es la luz de la humanidad. Él dice, yo soy la vid, y dice, yo soy la luz. Y yo quiero esto en mi vida. Yo quiero que Cristo ilumine cada camino, cada paso de mi vida. Para caminar con alguien hay que ponerse de acuerdo. Y Jesús estaba caminando de la mano con ese hombre. Ese hombre de alguna otra manera estaba confiando en Jesús. Está raro también darle la mano a alguien, ¿verdad? Como andar con un hombre de la mano. Pero él sabía que Jesús era alguien especial. Seguro cuando yo me imagino que las palabras de Jesús, su tono de voz era algo hermoso. Y él está confiando en Jesús para caminar. Hemos hablado de Alzheimer espiritual, ¿verdad? Que no nos dé Alzheimer espiritual y que confiemos con el Señor y sigamos caminando con Él. El Señor vino a hacer a nuestras vidas lo mismo que hace con el ciego, a iluminarlas,
a traer confort, a traer paz y a traer esperanza. Es muy importante entender que este hombre está ciego. Es una condición muy fuerte. Y perfectamente bien los amigos hubieran dicho, no, es que está ciego, esto es demasiado fuerte como para que haya una sanidad. Y nosotros muchas veces creemos en eso. Tenemos una amiga o un amigo que es una pinta, un amigo, una amiga que nunca ha querido nada con Dios y lo hemos escuchado decir más bien cosas en contra de Dios. Y nosotros pensamos por adentro, no, este jamás, con Jesús nunca. En cambio tenemos unos amigos que son más santurrones, como que son más bien portados y decimos, sí, Dios sí puede hacer algo en la vida de esta persona. Y así no funciona. Dios puede hacer algo en la vida de cualquier persona. No pensemos y no cataloguemos a las personas por la manera en que viven o se comportan. Dios puede hacer algo con ellos. Y los amigos de este ciego lo sabían. Ninguno de nosotros es digno de que Jesús nos toque y nos salve. Y yo quiero que quede claro el día de hoy aquí que todos nosotros nunca merecimos y nunca vamos a poder hacer algo para que Jesús nos toque, nos lleve caminando y nos dé luz. En la Biblia hay un montón de listas de cómo nosotros éramos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Algunos se van a identificar más con ciertas características o con otras, pero Dios en el libro de Romanos escribe esto para mostrarnos lo que éramos antes de Jesús. Y si nos muestra lo que éramos antes de Jesús, vamos a ver de dónde nos sacó Jesús. Porque yo no sé si usted sabía, usted es malvada y usted es malvado. Vean lo que dice Romanos 1, del 28 al 32. Antes de Jesús, vamos a pasar la filmina, una filmina más. Ustedes se habían llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Estaban repletos de envidia, homicidios, ¿verdad? Uno puede cometer un homicidio en la mente. Disensiones, engaño y malicia. Eran chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelaban contra sus padres. Eran insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. ¿Se identificó con alguna de esas? Así era usted y así lo recibió el Señor. Si usted no tiene claro que usted no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su pecado, usted no conoce a Cristo. Porque para venir a Cristo hay que venir desnudo y con las manos abiertas. Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que traerte, dependo totalmente de tu gracia. Dependo totalmente de que me des lo que no merezco. ¿Y por qué es tan importante que sepamos que antes de Cristo le damos la espalda a Dios? Porque eso nos va a dar pobreza de espíritu para tener esa hambre del Señor y entender lo que significa que Él nos salve.
No sé si se recuerdan la imagen de los dos hombres que están en la sinagoga, un fariseo y un hombre mal portado, y el hombre mal portado ni siquiera sube la vista al templo, se siente tan mal que casi que se da golpes en el pecho y le dice al Señor: perdón, no soy digno. Y hay un fariseo viéndolo, y un fariseo dice: Señor, gracias porque no soy como este hombre. Creo que eso lo hemos hecho en algún momento. Yo pago siempre mi diezmo, yo nunca quebranto ninguna ley, yo me porto muy bien. La Biblia dice que el que se fue justificado a la casa fue el hombre que aceptó su pecado. Es hasta que nosotros encontramos y nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de Cristo que podemos llegar a Él. Volviendo al texto, había muchas razones por las cuales alguien se podía estar ciego. Obviamente estas son algunas posibilidades que los eruditos dan. Dicen que algunas personas creían que era por falta de higiene cuando ellos eran niños. Dicen que algunas personas creían que era por algún trauma doméstico. O algunas personas creían que alguien estaba ciego porque Dios lo estaba castigando. ¿Se acuerdan de un buen ejemplo de eso? Gracias por decírmelo. Es Job. Los amigos de Job llegan e insisten: Job, vos hiciste algo. Vos no estarías en esta condición. Confesalo. Y Job no tiene nada que confesar. Entonces este hombre no sabemos por qué nació así, pero nació ciego. Y Jesús, a este hombre que no tenía dignidad, a este hombre que la gente lo apartaba constantemente porque era muy posible que había sido ciego, según la gente, por mal portado, por ser una persona no deseada. Entonces, como pudo haber sido un ejemplo, entonces nosotros nos alejamos de las personas que pudieron haber sido así. Pero Jesús le da dignidad y Jesús lo trata como una persona valiosa y lo toma de la mano y está presente con él. Buena pregunta para nosotros, ¿verdad? Si les damos dignidad a las personas, si les damos nuestra mano, si estamos presentes con ellos y les demostramos que ellos son personas importantes. El otro día en esta conferencia que les estoy contando, estaba lloviendo, pero de esa lluvia que es muy rara, ¿verdad? Hay una palabra muy linda para esa lluvia que es el sereno. ¿Verdad? Es un poquito de lluvia como en spray. Y esa lluvia es muy enfermadora, como muchos de ustedes están en estos momentos porque anda un resfriado peligroso. Por eso no vino mi esposa ni mi hija aquí a la iglesia hoy. Entonces, porque ese sereno es peligroso y se enferma uno. Primero porque en Estados Unidos, no sé quién ha tenido oportunidad de ir ahí, los aires acondicionados los ponen a full. Entonces le cae a uno ese spray y entonces uno no se siente tan mojado. Entonces entra a los lugares y se arma un desmadre porque está el aire acondicionado a lo máximo, uno no siente que está mojado y entonces se queda así. Diferente sería si le cayera a uno un chaparrón, porque si le cae a uno un chaparrón, uno sabe que se tiene que cambiar. No sé por qué les estoy diciendo todo esto. No, sí sé por qué. Entonces, como estaba cayendo ese spray y ese tipo de lluvia, llamamos a un Uber para que nos llevara al centro de convenciones. Era ridículo, estaba como a 700 metros. Yo no hubiera aceptado llevar a nadie. Y nos lleva el Uber
Checho fue el que lo pidió. Y entonces nosotros llegamos y nos estamos bajando el taxi, Javier y yo, y le decimos muchísimas gracias y nos bajamos. Y cuando yo me estaba bajando, yo escuché a Sergio decirle Willy. Sergio sabía cómo se llamaba el chofer porque cuando uno usa ese app o como se llame, viene el nombre de la persona. Yo no sabía lo que iba a hacer Checho. Yo me bajé, Javier se bajó, estábamos esperando a Checho así en la puerta y Checho no bajaba del taxi. Y no bajaba y no bajaba. Hasta que se bajó. Y yo le dije, Checho, ¿qué fue? ¿Por qué duraste tanto? Y me dijo Checho, no, porque le dije a Willy que si había alguna manera de que podía orar por él. Y Willy me dijo que él estaba mal de salud y que yo podía orar por él por la salud y lo hice inmediatamente. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintió Willy en ese momento? Posiblemente fue el highlight de todo el día. Posiblemente Willy llegó donde la esposa, que seguro también era latina, porque William es como gringo, pero Willy es como cubano o dominicano, ¿verdad? Y le dijo, hoy alguien oró por mí. Cuando uno anda en Uber, se baja rápido y se sube rápido, ¿verdad? Y a veces va uno callado. Es más, les tengo un reto. Cuando se monten en un Uber, no vayan atrás. Como si tuvieran, él es un chofer, pero váyanse adelante. Si es mujer, tal vez mejor atrás, pero si es hombre, vaya adelante. No sale en la Biblia, no lo tienen que hacer. Pero Checho le dio un nombre, Checho le dio dignidad, Checho lo volvió a ver, igual que Jesús tomó el brazo en la mano de ese hombre. Y la pregunta y el espejo para Rodrigo es, Rodrigo, vas con tanta cuidado en tu vida que te das cuenta de las personas que están a tu alrededor y puedes testificar y bendecirlas en el nombre de Dios. Tengo aquí una oración que se trata de eso mismo, de estar con los ojos abiertos y por medio del poder de Jesús hacer un cambio en nuestras vidas. Todos ustedes la han escuchado, pero quiero que la piensen como encarnación, quiero que la piensen como pidiéndole a Dios que me ayude a no estar congelado o solo pensando en mí, sino estar pensando cómo puedo hacer una diferencia como hijo de Dios. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Esto es encarnarse. Y esto es el llamado a todos de vivir. A mí me gusta. Primero que todo, yo no alzo un bebé como hasta los 10 o 12 meses. Yo quiebro platos en mi casa todos los días y hago cosas terribles. Una vez quebré un pichel de remolacha y ustedes no saben el desorden que se armó en mi casa. Y entonces, a mí me gusta jugar con los niños. Bueno, no jugar, a mí me gusta agarrar a los niños y simplemente alzarlos, eso es lo que me gusta, y tirarlos para arriba o algo así. A mí no me gusta jugar Lego, a mí no me gusta pintar con ellos ni nada de esas cosas. Entonces creo que yo estoy un poco mal, porque parte de cuidar a un niño es encarnarse. Parte de cuidar a un niño es hacerse un siervo y bajarse donde ellos están. Dicen los expertos que cuando usted le habla a un niño, usted está aquí y un niño está más abajo. Y usted puede
estar haciendo que él se sienta más nervioso o que él sienta cierta miedo o timidez. Lo que dicen es que uno se ponga de rodillas para poder hablarle al niño al mismo nivel y que él se ponga bien. Y la pregunta para mí que me hice es, yo me pongo al nivel de todas las personas para encarnarme, para entenderlos. Dice Filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, se puso de rodillas, dice Eugene Peterson en esta parte, vino a nuestro vecindario, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús vino donde estábamos aquí abajo. Juan 1:14 dice lo siguiente. Dice que Jesús vino y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, muchos de ustedes la conocen. Literalmente es una traducción de hacer tabernáculo. ¿Y por qué eso es tan poderoso? Porque en el Viejo Testamento, el tabernáculo, la tienda de campaña más importante era la de los sacerdotes, y ahí estaba el arca de Dios. Entonces lo que está diciendo Juan es que la gente recuerde, porque la gente está leyendo esto y lo va a recordar, que así como así como Dios había venido y se había colocado y había habitado en medio de su gente, Cristo vino, hizo tabernáculo y habitó en medio de su gente. Cristo no nos habló para abajo, Cristo vino para hablarnos de frente y darnos dignidad y darnos importancia. Esta es la doctrina más importante de la Biblia. Todo depende de esto, de que usted y yo entendamos primero de que Cristo se encarnó, y después de que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Ahí hay una frase que creo que tenemos arriba que me llamó la atención, la leí y pensé que era buena para compartirla. Empieza con no, ¿verdad? No. Pongámoslo, sí. La encarnación jamás puede ser reducida a un margen de la doctrina del nacimiento de Jesús. Es el inicio de todo. No solo Jesús es la perfecta revelación de Dios mismo, sino también el hecho de que entrara en el campo de la materia, porque él vivía en el campo espiritual, participando directamente en la historia de su propia creación. Ha cambiado para siempre el pensamiento humano y la búsqueda del conocimiento. Y pongamos la otra, porfa. Él vino a guiar, él vino a traer confort y paz al tratarnos como sus ovejas, a darle vista espiritual a los perdidos, a proclamar libertad a los cautivos y pregonar el año del favor del Señor. Y entonces nos devolvemos al texto y dice el texto que después de que Jesús lo tomó de las manos, el versículo 23 dice que le escupió en sus ojos y después puso las manos sobre él. Esta no es la primera vez que Jesús hace algo con su escupa. Recuerden que hace poco le puso las manos a un hombre sobre los oídos. ¿Y qué hizo después? Se puso un poco de saliva así y lo tocó.
Vean lo que dice Juan 9:6. Dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: tranquilo, eso es culpa mía. Ustedes saben lo presionado que se siente uno en encontrar este versículo rápido. ¿Alguno de ustedes ya lo encontró? Dice así: ve y lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Ese es otro ejemplo de que Jesús hace las cosas siempre diferentes. No puede ser normativo. Y Jesús le dice, después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él: puedes ver ahora. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús no hace una curación definitiva. Es la primera vez que Jesús hace una curación, una sanidad en etapas. En el 24 dice: el hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, pero la veo raro porque parecen árboles que caminan. Las personas que estaban aquí eran poquitas. Eran los discípulos y los amigos de el ciego. Y Jesús decide tocarlo y este hombre como que se recupera, pero ve muy borroso. Y es interesante porque Jesús no hace todo el milagro al mismo tiempo. La cura es parcial. Y entonces, después de preguntarle que si está bien, el hombre le dice que ve a la gente como árboles. Jesús otra vez hace algo. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Hay les puse tres, les voy a compartir tres razones que los eruditos dicen por qué Jesús hizo esta curación parcial o en etapas. La primera razón es que Marcos pone esto como de una manera de exponenciar o comunicar el gran poder de Jesús. ¿En qué sentido? En que este hombre estaba ciego, ¿verdad? Es una condición muy fuerte. Es una persona que no ve, que nunca ha visto, o ha visto o vio por mucho tiempo y ya no tiene nada, ¿verdad? Vamos, si alguien tiene un dolor de cabeza, uno puede orar por ella y ponerle las manos y se le quita el dolor de cabeza y es maravilloso. Pero si alguien está ciego, para que vea, se necesita un gran poder. Entonces la gente, los eruditos dicen, Jesús lo hizo en etapas. Primero, para que la gente viera que él lo estaba logrando. Y después lo hizo total para que la gente viera el poder que él tenía. La ceguera era muy fuerte y lo logró más o menos al principio, pero después lo hizo de nuevo. A mí no me gusta esa interpretación, pero uno de los eruditos que estudié lo dice.
Otra explicación que dice es que Jesús hizo la curación del ciego en etapas para comunicar como una parábola de lo que nosotros vivimos en nuestras vidas cristianas. Este hombre está avanzando en su vista, al igual que nosotros estamos avanzando en nuestra vista. Dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios: a ustedes no les puedo dar alimento sólido, si no les puedo dar solamente leche. Cada hijo de Jesús está en un proceso de santificación. Entonces parece que Jesús toma esto como una parábola diciendo: ven cómo la sanidad va en etapas, poco a poco. Entonces es hermoso lo que Jesús está diciendo en esta interpretación de este erudito por varias razones. Primero, porque trae calma. Esto es por pasitos. No tengo que ser perfecto. Y no solo trae calma, sino que nos ayuda a dejar nuestros errores, nuestra vergüenza, nuestros pecados atrás. Porque estamos en un proceso. No debe terminar ya. La obra que empecé en ustedes, dice Filipenses 1:6, la iré terminando. Entonces está claro que estamos caminando hacia eso. Entonces no se autoflagele como yo a veces lo hago. No se haga leña porque otra vez cayó, sino vuélvase al Señor y empiece de nuevo. Es como pasar de cinta, ¿verdad? Cuando uno está haciendo jiu-jitsu o karate. Voy poco a poco mejorando. Y también otros dicen que esta curación en etapas pudo haber sido como un símbolo de la salvación, como uno va entendiendo el evangelio poco a poco. Y esto es importante porque nos enseña que tenemos que tener paciencia con los demás. Y no solo paciencia con los demás, sino no darnos por vencidos. Jesús tocó al hombre y el hombre solo veía árboles. Posiblemente ustedes y yo hemos compartido de Jesús con alguien y parece que ahí van y solo están viendo árboles. Pero toquémoslos más, compartamos más con ellos para que vean con claridad. Pablo dice: no lo he logrado. Todavía cometo muchos errores, pero una cosa hago: pongo mi mirada hacia adelante, olvidando el pasado. Dios nos da una página nueva siempre. Y entonces el versículo 26 dice lo siguiente: Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Apenas iba a entrar al pueblo, iban a darse cuenta que él veía. ¿Por qué Jesús constantemente le da esta instrucción a las personas? Por esto. No sé si recuerdan, en alguna de las multiplicaciones, a Jesús lo quieren hacer rey. ¿Y por qué? No por las mejores razones, sino porque veían en Jesús una gran popularidad, veían en Jesús un gran poder, y entonces ellos dijeron: aquí está nuestro Salvador, la persona que nos puede ayudar a luchar contra Roma y nosotros quedar libres. Jesús no vino para ser rey, Jesús vino para ser un siervo, pero Jesús va a volver para ser rey. Y ustedes y yo tenemos que tener eso muy claro. Entonces Jesús
se aleja de toda esa popularidad. Él no vino con ese propósito. Él tenía claro el propósito por el cual había venido. Pedro le dice, Señor, yo no te voy a dejar que te quiten la vida. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Pedro, porque este es mi propósito. Ir a Jerusalén. Vean lo que dice Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Vean cuándo ocurre esto. Marcos 8:31. ¿En qué lugar estamos? Estamos en Marcos 8:22 al 26. Jesús, después de hacer este milagro con el ciego, les empieza a hablar acerca de la recta final. Para terminar, quiero recordarles lo que dice Juan 1, del 4 al 5, que en él estaba la vida y que en él estaba la luz. Y que la luz no puede opacar, las tinieblas no pueden opacar la luz de Jesús. Andemos en la luz de Jesús. Andemos en el Espíritu. A veces Jesús ilumina todo el camino, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, ustedes son hechura suya y tienen que caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano para ustedes. Y a veces uno tiene todo el camino así, ¡boom!, claro hacia dónde tiene que ir. Pero a veces Dios solo ilumina pasito a pasito. Y eso está bien. Pero busquemos la luz de Jesús. Busquemos que Jesús nos toque. Y vivamos en el Espíritu.